Nos vamos a... Ok, les tengo preparado esto. Ah, no, no empiezo aquí. A ver, un momento. Permítame tantito. Si quieres, puedes parar tantito y... Sí, espera. Otra Eh, claqueta. bueno, pues muchas gracias, queridos colegas, por dejarme compartirles pues este trabajo que he estado realizando en los últimos años, o en los últimos meses más intensivamente. Quiero poner énfasis en, pues, acerca del nihilismo, y voy a tomar a Blanchot y a Nietzsche como pretextos para compartirles estas cuestiones, y pues espero con muchas ansias sus comentarios y todo lo que me puedan decir después sobre esto. Y un primer punto que quiero enfatizar es en dónde nos encontramos, un poco pensando también en la pintura de Otto Dix que les presento, recogiendo comida hacia Pinkov. Creo que somos estas personas que están dándole la espalda o ignorando completamente al astro o al sol. No tanto por la luz, sino por que estamos, no sé, como en la sombra o en el suelo, no prestando atención a los astros. Y pensando esto como una imagen que da entrada al nihilismo, también quiero enfatizar algo, bueno, comentar algo. Para quien estudia estos temas, la verdad es que aquí en México ha ocurrido pensamiento acerca del nihilismo, obviamente, eh, sobre todo pienso en tres pensadoras que han pensado, evidentemente, estos temas, ¿no? En primer lugar, la tesis de Sonia de maestría. Los dos primeros capítulos son un increíble acceso a estos eh, temas de nihilismo. Los libros de Reco Maldonado y de Mercedes Garzón. Esto lo comento porque también de aquí, de cierta medida, parto. Jorge Juanes en 2016 reeditó un libro, Los Caprichos de Occidente, donde también habla de esto. Y ahí no le puse el de Bolívar Echeverría, que es Valor de Uso y Utopía, donde hay un artículo sobre Nietzsche muy bueno. Bueno, no quería dejar en realidad de mencionar esto, porque creo que es importante decir dónde partimos, no solo de Blanchot, de Nietzsche, de Heidegger, sino de nuestras queridas maestras. Bueno, este, preparando la exposición, me encontré este fragmento que puede servir como un buen epígrafe, ¿no?, para iniciarlo, que es de Epicuro. Dice: la felicidad se fundamenta en el conocimiento de la problemática concerniente a los cuerpos celestes. Bueno, en eso y en conocer qué naturalezas son esas que se observan a simple vista correspondientes a los cuerpos celestes, situadas ahí en el espacio sideral, y las correspondientes también a todos los seres afines a esos, todo con ello en vistas a alcanzar la precisión que lleva a la felicidad. Ahora, menciono esto de los cuerpos celestes y lo que sidera, y cómo verlo pueden dar una mejor comprensión pues no solo del nihilismo, sino de quiénes somos, ya que la lectura que les quiero proponer del nihilismo no va a tener tanto que ver con la muerte de Dios, o ciertas otras temáticas ya tratadas en Nietzsche, sino en una perspectiva cosmológica, digámoslo así. Eh, Pensando ya en lo que hemos visto con Quignard, y que también veremos después con Blachon en la escritura del desastre, acerca de pues el desastre o la pérdida del astro. Entonces, creo que es una buena entrada para entender el nihilismo si entramos pues las metáforas cosmológicas de Nietzsche sobre esto. Pero ahorita regresar a esto. Ahora, para recordar dónde nos quedamos la clase pasada, que es esta enunciación en Desiderium, el Dios es el desastre.
Y toda la, digamos, cadena que hace Blanchot, perdón, Quignard, para decir que el deseo es el desastre, mencionando los idus, las estrellas, la desideratio y el desiderium, y el desear. Ahora, el punto que a mí me clarificó que es por qué el deseo es el desastre es esta cuestión de que esto de la desideratio, que en el borramiento de la constelación del invierno por la constelación de la primavera. Es decir, que veía en la constelación una estrella que no estaba acorde con la estación del invierno. Y que esa misma estrella, en este pequeño tintinar, o en este tintinar en el invierno, es decir, esta estrella de la primavera que estaba en el invierno, prefiguraba lo que iba a venir en la primavera, pero en el invierno. Entonces, este mostrarse del astro en medio de una constelación que no era la suya, daba la prefiguración de que algo que no estaba advenía. Y en ese mirar las estrellas, en realidad hay un no ver, hay un añorar la ausencia, es decir, añorar lo que todavía no está y que está ya pues pulsando, ocurriendo en lo que no está, en este caso la primavera, en el invierno, y dice Quiñar que es esperar, soñar, aguardar. En ese sentido, ese es el desastre, porque yo les contaba que no, no está, no está fascinado, es decir, no está orbitando incesantemente en el centro de un astro, sino que está errando más allá de ese astro, viendo ese astro en el universo o en el fondo, que es el cosmos. Es decir, ve lo que no está, de hecho, mostrándose, y sin embargo lo ve en todo el cosmos. Tiene cierta manera de la errancia en el universo, encontrar aquello que desea, o añorar aquello que desea, o no ver aquello que desea. Por eso creo que el deseo es el desastre. Y que estas metáforas también cosmológicas que Jack nos plantea para entender la, eh, pues la fascinación, la sideración y la convivencia, como dirá después, tienen una contrapartida, me parece, en la filosofía de Nietzsche, cuando habla de las metáforas cosmológicas. Y en ese sentido creo que ahora en el istmo es el desastre. Y en el sentido también lo digo de esta imagen, donde ya no estamos viendo ni añorando el astro, esta música originaria, este ritmo universal, sino estamos solamente como en la tierra, ¿no? Es decir, ya no estamos, ya no hay un deseo que pueda ver lo que se añora en todo el universo, sino solamente hay una falta de ver lo que en el universo hay, y es una eterna reiteración. Ahorita llegaré a eso. Ahora, pues increíble cómo Blanchot hace esta unión entre lo que Nietzsche es obra y estilo, lo que está pensando y cómo eso piensa el mundo y la vida. Y cómo a través, lo que atraviesa estos tres momentos y cómo a través de lo que está operando en estos tres momentos, de hecho pueda plantear una forma yo creo que sí, de autosuperar el nihilismo. Pero ahorita llegaremos a eso. Y bueno, pero eso es muy importante que lo tengan, como la obra la obra y su estilo, el pensamiento del mundo y la vida se concatenan. Bueno, pensando que el nihilismo es el desastre y que de hecho esa es la historia actual desde hace 2 siglos para la humanidad, y contraponiéndolo a esto que decían Quiñar de que el deseo es el no ver, aquí no hay ni no hacer, o sea, hay no hacer y no ver.
no estamos viendo, pero tampoco haciendo. Ahorita explicar esto. Y bueno, que en Heidegger esto está como el dejar fuera de permanecer fuera, pero ahorita solo lo menciono para poner las cartas sobre la mesa. Y también pensando lo que otros y otras han comentado acerca de ciertas maneras de presentación del nihilismo en el fetichismo de la mercancía, en el control, en la ciudad del espectáculo y en la relación con la naturaleza parasitaria en la cual estamos. Es decir, que estos momentos, el fetichismo de la mercancía, el control de la ciudad del espectáculo la naturaleza como parásitos, o sea, nosotros estamos en la naturaleza como parásitos, no son sino otra manera de que esto se presenta. Y bueno, sigo. Ahora, yo les propuse una lectura de unos fragmentos póstumos y que creo que son la manera de entrada más escabrosa, pero también la más adecuada para entrar en nihilismo. Y lo digo por lo que pasa y que es esto que no solamente hay una topología del nihilismo, tampoco hay unas metáforas, tampoco solo metáforas, y incluso hay una proyectiva. Lo que pasa en los fragmentos que les comenté es la descripción del nihilismo como una de potencialización de la vida, como enfermedad, como una decadencia, pesimismo y positivismo, aunado a una falta de sentido. La metáfora que abre el libro de la voluntad de poder y que está también los fragmentos póstumos es que es el más inquietante de todos los huéspedes. Y ahora, como dice Félix Duque, no sabemos si el huésped ya tomó toda la casa y nos ha echado por la ventana en estos momentos, sigue siendo huésped. Y un poco la paradoja es esa. También otra metáfora del nihilismo es esta cuestión del mundo verdadero de Viene Fábula, que está en el Crepúsculo de los Ídolos, una reiteración sin final. Y incluso Nietzsche menciona una causa, que es la desvalorización de los valores hasta ahora vigentes. Y también les comentaba, hay una proyectiva sobre no superar el nihilismo, sino autosuperar. Y aquí creo que la cuestión es importante. Se autosupera transvalorando, bueno, a través de la operación de transvalorar todos los valores, y también hablaremos ahorita de esto, y finalmente del amor, por medio del amor fati. Bueno, esto no es obviamente una receta, no es una cosa que ya esté solucionada, ni mucho menos, es, creo, la manera de constelar algo que en realidad no puede ser constelado, que es el nihilismo, y una manera de tenderle una cierta red para que se muestre. Pero bueno, piénsenlo así, de las topologías del nihilismo, de las descripciones de sus efectos en la vida, pasando por sus metáforas, hay una manera de pensarlo en su autosuperación. Bueno, entremos al fragmento 125, al famoso fragmento 125 de la Gaia Ciencia. Más allá de otra vez revisar esta anunciación de la muerte de Dios, quiero que nos centremos en estas preguntas que lanza Nietzsche. ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles. No caemos continuamente. Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante. Hacia todos los lados. Hay aún un arriba y un abajo. No vagamos como a través de una nada infinita. No sentimos el alentar del espacio vacío. No se ha vuelto todo más frío. No llega continuamente la oscuridad y más oscuridad. No tendrán que encenderse lámparas a mediodía. Y les digo que en este fragmento es comentado por Bolívar Echeverría y pone este énfasis en no vagamos como a través de una nada infinita. En esta pregunta que enuncia cómo el nihilismo está operando actualmente. Como si se vagara en medio de una nada infinita, donde no hay ni arriba ni abajo, ni adelante ni atrás,
ni centro, evidentemente, ni una estrella, ni una constelación que nos sirva de guía, ¿no? Estaríamos como pues alejándonos en realidad de estos momentos, de estos centros que pueden dar sentido y ordenación al cosmos. Ahora, hay otros fragmentos cosmológicos que Nietzsche pone a lo largo de su obra. Por ejemplo, este que está en Verdad y Mentira, Sentido Extramoral, que es algo así como, bueno, aquí está, pero se los comento que en algún lugar de innumerables sistemas solares, en una estrella, unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más arrogante y falaz de la historia universal. Solo fue un minuto. Después la estrella se enfrió y los animales inteligentes tuvieron que morir. Bueno, esta pequeña fábula donde, bueno, esta autofábula o esta fábula de nosotros mismos, situados en una estrella, dentro de otras estrellas, dentro de infinitos sistemas solares, que se cree la finalidad del universo solamente porque inventó el conocimiento, pues es eso, no más que una fábula. Otro fragmento cosmológico. Ah, no, este no es el cosmológico, ¿sí? Sí. Aparece en la genealogía de la moral y pone énfasis en lo que un viajero ve, ¿no? El segundo que es el que les quiero compartir, dice: vemos una mirada triste, dura, pero resuelta. Un ojo que mira a lo lejos. ¿Cómo mira a lo lejos como mira a lo lejos un viajero del Polo Norte, que se ha quedado aislado? Tal vez para no mirar adentro, tal vez para no mirar más atrás. Aquí hay nieve, aquí la vida ha enmudecido. Las últimas cornejas cuya voz aquí se oyen dicen: ¿para qué? En vano, nada. Aquí ya no florece ni crece nada. Y sin embargo, en este no florecer y que no crezca nada, dice Nietzsche, yo todavía seguiría con este viajero, como con este viajero que en medio de la errancia de la nada, mira a lo lejos, antes de quedarme con el arrogante que cree que la finalidad de la naturaleza ocurre dado que tiene un pequeño breve de conocimiento en la historia universal. Yo me quedo con quien se sigue moviendo en la nada. Y aunque bueno, lo digo una vez, ¿no? Aunque más abajo de la genealogía de la moral está enunciación que el hombre prefiere querer la nada, no querer. Si se acuerdan, Blanchot lo recupera, porque al final hay un querer ahí, ¿no? Bueno, ahorita sí, hablaremos de esto. Solo les comento. Finalmente, una metáfora cosmológica bastante afortunada en Nietzsche es la que aparece en Zaratustra, en el prólogo, ¿sí? Que, bueno, léelo porque es bellísimo, ¿no? Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar luz a una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. Llega el tiempo en el que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. Bueno, sin embargo, hay una diferencia que quería mostrarles. ¿Cómo llegamos a la estrella danzarina desde donde partimos? Que es estar errando en la nada infinita. Allí parece que hay una suerte de mediaciones que no están dadas explícitamente, porque no están dadas explícitamente, de hecho, están entre los fragmentos de Nietzsche. Sin embargo, hay un movimiento, un contramovimiento para pasar de errar de la nada infinita a dar luz a una estrella danzarina dentro del caos.
Y aquí viene lo escabroso, que son los fragmentos póstumos que les compartí. Y las diferentes como sendas del nihilismo que menciona Nietzsche en estos fragmentos, les digo, no para resolverlo, sino solamente para decir, en esto estamos ahorita, en esto nos encontramos, esto es nuestra historia natal de la destrucción, recuperando a un texto de Sebald. Y bueno, si les parece, voy a dar pie a comentarlos, a no ser que tengan algo que decidan antes. Ahorita estaremos ya en los fragmentos póstumos que les envié. Bueno, les digo, no es algo ya final, evidentemente. Sin embargo, sí hay como 16 sendas, ¿no? 16 fragmentos de este, como este papel que se llama nihilismo europeo. Y empieza este tránsito manifestando o enunciando un valor absoluto. Hay un valor absoluto que gobierna las vidas, que le pone una finalidad a todo lo que hay, le pone un valor y una manera de valorizar, de tal manera que desde este valor absoluto todo lo demás pueda salir como presencia. Y no es más que nada que la hipótesis de la moral cristiana. Hay un Dios, es uno solo, desde el cual todos los maneras de valorar, incluso todas las cosas tienden. Dentro de esta, pensamos otra vez como una fábula, dentro de esta fábula, es decir, dentro de estas sendas, no solo está el Dios, sino que en los hombres ocurrió de repente una voluntad de verdad, una voluntad de conocer dentro de este orden donde solo hay uno. De repente el hombre o el ser humano pensó que también podía ser ese uno y podía conocer o conocer todo desde los mismos valores dados por un valor absoluto, que es Dios. En el fragmento 3 está la organización de un primer nihilismo, que es podemos admitir mucho absurdo y azar, porque extraños son los caminos del Señor, extraños son la manera en que hacemos ciencia, entonces puede pasar muchas cosas, pero no se preocupen que en algún momento llegaremos a conocer lo que está detrás de todo este aparente caos en la ciencia y en la teoría y en todo. Ahorita podemos aceptarlo, podemos aceptar que, bueno, cualquier hipótesis científica del siglo XIX y siglo XX que pueda admitir mucho absurdo y mucho azar. Y ahora hay un paso intensivo en el fragmento 4, donde pasamos de tener un valor absoluto a nada tiene sentido. Y de hecho creo que esa es la clarificación de por qué la causa del nihilismo es la desvalorización de todos los valores y que nada tenga sentido. Si ustedes, bueno, recuerdan o han en algún momento escuchado, usualmente el nihilismo, no sé, en Camus, en muchas personas, ¿no? Es esto de nada tiene sentido, todo se vale. Bueno, aquí Nietzsche está haciendo la explicación de eso. Y lo es porque que nada tenga sentido solo puede venir de que en realidad todo se concentró en un solo sentido. De que una hipótesis general por encima de todas las hipótesis tiene validez. Llámese Dios, llámese razón, llámese sujeto, o ideales ascéticos. Desde que se concentró en un solo punto, toda apertura de referencia a ese punto o a ese sentido, es que cuando se quita ese sentido, nada lo tiene ahora. A todo se le traspasa esta manera de no tener sentido. Por eso dice Nietzsche en el fragmento 4, ha sucumbido una interpretación, pero puesto que era considerada como la interpretación, parece como si no hubiera absolutamente ningún sentido en la existencia, como si todo fuera en vano, dado que vamos a decirlo así, este centro que constelaba
diferentes planetas se ha removido. De repente todos los planetas vagan en el cosmos, sin sentido, sin abajo, sin arriba, solamente vagando. Bueno, en el fragmento 5 tenemos una enunciación del nihilismo actual, de lo que actualmente está ocurriendo con el nihilismo, ¿no? No solamente el primer nihilismo, no solamente digámoslo así, la catástrofe de que nada tenga sentido, sino lo que ocurre ahorita, que es, o sea, lo que cuando Nietzsche escribía, ¿no? Que es la duración acompañada de un en vano, sin meta ni fin, es el pensamiento más paralizante. Además, cuando se comprende que uno está siendo burlado y sin embargo no tiene el poder de no dejarse burlar. Ahora, pues, él lo menciona y quiero que pongamos atención en esta manera de presentarlo, en este fragmento y cómo lo presenta, porque es una duración, es decir, es una existencia, no solamente es una dispersión, que sin embargo no tiene ni meta ni fin, que está arrojada en el sinsentido. Y no solo eso, en este arrojarse en el sinsentido, no tiene el poder de no dejarse burlar. O sea, no solamente está errando de una infinita, sino ni siquiera tiene la posibilidad de decirle no. O sea, de dar un paso atrás, digámoslo así en este momento. No tiene ni la clarificación, y esto creo que ocurre porque no tiene ni la clarificación de qué es lo que pasa, ni la potencia de jugar en otros términos, que no sea el sinsentido, a pesar de la duración. Bueno. Ahorita está muy... Y llegamos al fragmento 6, que es el más pues perturbador, creo, ¿no? Y se los voy a compartir en grande, porque creo que vale la pena que no perdamos nada de él, que es el pensamiento del eterno retorno. Y dice, ¿no? Pensamos este pensamiento en su forma más terrible. La existencia como tal es sin sentido y sin meta, pero retornando inevitablemente, sin un finale en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma más extrema del nihilismo, la nada, lo carente de sentido, eternamente. Forma europea de budismo, la energía del saber y de la fuerza nos obliga a una creencia tal. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos los fines últimos, si la existencia tuviera uno, tendría que haberse alcanzado. Deja de proyectar. Perdón. No, sí está proyectando. Sí estás proyectando. Okay. Bueno, es el fragmento 6, ¿no? Ahora, piénsenlo en las sendas. Estamos en las 5, estamos en este nihilismo actual, donde la duración no tiene sentido. Bueno, ahora esta duración que no tiene sentido regresa sin final una y otra vez. La nada, es decir, lo que carece de sentido, regresa eternamente. Evidentemente no por algo, ni para algo, solamente lo hace. Solamente estamos reiterando una reiteración infinita, es lo que les comentaba, está sin sentido, a pesar de la duración, es decir, de la existencia. Y bueno, lo comento porque si ustedes recordan el texto de Blanchot, a partir de este texto de este fragmento todo va a cambiar, todo va a cambiar. Bueno, regreso a la presentación. Ahora ya que vimos este pensamiento acuciante del eterno retorno, y vamos al 7, donde menciona Spinoza, evidentemente. Bueno, cita Spinoza y dice, como que en Spinoza nos encontramos en eso, pero a pesar de ello, como podemos afirmar ese proceso. Como si en Spinoza hubiera una cierta anunciación o prefiguración de estar en medio de ese eterno retorno, eterna reiteración, y no obstante,
se pudiera alcanzar algo. ¿Ven este alcanzar algo, aunque el proceso sea siempre lo mismo? Ya, sí se puede ver. Bueno, menciona Spinoza y les reitero, creo que la idea es, a pesar de que en la duración siempre se regresa al sinsentido, en Spinoza se puede alcanzar algo, que todavía no lo dice, pero ahí está prefigurado, ¿no? Sí. Es el amor fati lo que alcanzamos. Ahí es una cosa que creo que habría que ser más precavido antes de comentar, antes de decir qué es, porque creo que no está tan claro aquí. Es decir, en el fragmento 8, ¿qué es lo que alcanzamos? Porque lo que alcanzamos en eterna reiteración, bueno, en esa reiteración infinita, en este eterno retorno, es un rasgo de carácter fundamental que está a la base de todo acontecer y que se expresa en todo acontecer. Sigo leyendo a Nietzsche. Si fuera sentido por un individuo como su rasgo de carácter fundamental, tendría que impulsar a ese individuo triunfante a que aprobara cada instante de la existencia universal. Se trataría precisamente de sentir ese rasgo de carácter fundamental en uno mismo como placer, como algo bueno, valioso. Ahora, pensando en esto, lo que se alcanza está a la base de todo acontecer y se expresa en todo acontecer. Y es algo aprobado cada instante de la existencia universal como algo bueno. Como si dentro de la eterna reiteración, la duración estuviera expresando algo y al expresar ese algo lo aprobara, es decir, lo afirmara como algo bueno. Parece ser una manera de forma de amor fati, pero creo que podemos seguir indagando. Lo que sí quiero enfatizar es que ya pasamos del 6 al 8. Bueno, todos son como conectados de alguna otra manera, pero ya no solamente está regresando el sinsentido, algo se alcanza a pesar de ello, a pesar de que siempre sea lo mismo, y lo que se alcanza está, y lo que regresa está mostrándose en lo que acontece y en lo que se expresa, y que se afirma como algo bueno. Entonces es como una manera como de desprendimiento, de diferenciación, a pesar de que es lo mismo. Y esto no es una contradicción, sino una paradoja. Ahorita hablaremos de eso. David, ¿quieres decir algo? Hola, sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la presentación. Sí, que también otro, digamos, como un matiz que podemos ponerle a esto que está diciéndonos en el fragmento 8, tiene que ver como con lo que dice en el fragmento 6, cuando dice que el eterno retorno es la más científica de las verdades. Yo creo que cuando está diciendo es la más científica, está haciendo como una ironía. Que justo lo que nos está diciendo es que esa manera de explicar determinativa ya no es la que puede hacer, ya no es la que pueda abarcar, pues sí, nuestra explicación sobre la realidad. Y que más bien justo esto lo digo, digamos, o sea, la aclaración de este como matiz, de por qué está hablando con ironía ahí, lo interpreta a partir de Así habló Zaratustra, del apartado de la visión y del enigma, cuando están de nuevo discutiendo sobre el eterno retorno, él y un enano, bueno, Zaratustra y un enano, y que le dice, ajá, o sea, que regaña a Zaratustra al enano, porque están diciendo, dice, todas las cosas rectas mienten, murmuró con desprecio el enano, toda verdad es torcida, al tiempo mismo es un círculo. Y luego le responde Zaratustra, tú, espíritu de la pesadez, dije furioso, no te lo pongas tan fácil, o te dejaré en cuclillas ahí donde te encuentras, cogí tranco. Y yo he sido quien te ha subido hasta aquí arriba.
O sea, justo, ¿no? Que le está regañando por que está queriendo darle un carácter teórico de verdad absoluta al eterno retorno. Y justo la cuestión es que no, que tiene un carácter más hacia lo práctico en el sentido de que tiene que poder transformarnos. Y ese es como o sea, el punto de cómo es esta rasgo del, pues sí, rasgo fundamental del carácter, que lo está contrastando con el de Spinoza, es como, pues eso, que tiene que, o sea, no solamente tiene que ser una actitud de que sea como visto como algo bueno, sino también tiene que ser algo uh, que sea creativo, que tiene que ser un rasgo no solamente que sea como para enfrentar esta angustia del no tener valor absoluto, sino que también está como, digamos, resaltando la fuerza que ha alcanzado las facultades del espíritu, es decir, que en cada momento puede ser también un momento para la creación. Y es lo que interpreto sobre este pasaje. Mira, lo que comentas es algo muy interesante porque es algo que Blanchot también dice, si no mal recuerdo, es algo así como, del eterno retorno hay muchos sentidos, y no es algo, obviamente no es algo, una definición tal cual, sino diferentes expresiones. Ahora, hay una que es lo que tú dices, ¿no? Como dice que el eterno retorno como martillo, dice Nietzsche. No en el sentido de tener un martillo para destruir, sino este como martillo especial de los doctores, que, sí, con de los doctores y de los minerólogos, que utilizan un martillo para chocarlo, saber lo que está dentro a través de la resonancia, de lo que está dentro. Es decir, lo chocan contra un objeto, resuena, y te das cuenta de lo que hay dentro, dado lo que resuena, cómo resuena el martillo. Esa es una manera de verlo. Eh, Sin embargo, la que se nos propone en el fragmento 6, que es la que Blanchot recupera, yo creo que no es una ironía, sino una manera de presentarlo en un sentido cosmológico. Ajá, cosmológico. Y de hecho aquí está una cosa muy perturbadora, porque es lo que regresa en el sentido cosmológico, pero lo que regresa aquí, a pesar de ser perturbador, tiene dentro de sí una manera de dejar de ser carente de sentido, ¿saben? O sea, es como, ahorita lo vamos a ver, pero en esta presentación paradójica, lo que se muestra es que hay algo que regresa, de hecho. Y esta cuestión de que es la más científica de todas las hipótesis, también tiene que ver con algo que decía Blanchot, de si no, quien acepta la ciencia debe aceptar el nihilismo. ¿Quieres decir algo tú, Sonia? Sí, un poco, o sea, para complejizar más, ¿no? No, bueno, un poco, no, lo que estás diciendo, un poco reforzar lo que estás diciendo, de justo como que justo el sentido del eterno retorno, pues yo creo que tiene como tres sentidos, ¿no? Principalmente, o sea, uno es este cosmológico, que es como este, ¿no? Tiempo, ¿no? Pues que sí, pues que es cosmológico, es esta repetición, ¿no? Pero y que justo como eso, digamos que tiene dos vertientes, ¿no? Una sería el acontecimiento, ¿no? Que justo creo ahí también es donde estaría esta potencia bueno, en dos lados estaría como esta potencia de que no es lo mismo, ¿no? De justamente de esta repetición hacer la diferencia, era justamente en ese terreno como acontecimiento, decía esa irrupción ¿no? De lo atemporal en lo temporal, ¿no? Que tendría que ver justamente con esta idea del instante, de la que habla en el fragmento que citó Alexander, y que pues en términos de él sería lo del ayón. Y por otro lado también está esta cuestión que creo que también es un poco a la que estaba apuntando Alexander, ya otro sentido que tendría que ver ya con esta asunción del nihilismo, ¿no? Que tendría que ver con este sentido existencial, el poder también apropiarse de esa repetición de una manera activa, y que ahí tiene que ver también con esta distinción
entre los dos, bueno, que aquí en los fragmentos póstumos y en la voluntad de poder, pues nada estaría el pasivo y el activo, ¿no? O sea, como justamente también, ¿no? El poder, pues dar este viraje, ¿no? A un sentido afirmativo justamente de ese retorno, ¿no? En términos existenciales, que es justamente la idea esta del yo así lo quise, ¿no? Este poder querer, ¿no? Hacia atrás. Pero creo que siempre están implicados esos tres sentidos, ¿no? Cuando hablamos del eterno retorno. Mm. Sí, sí, sí. Y de hecho esa implicación se va a ver, ¿no? En el fragmento 16. ¿Cómo pensar así un hombre el eterno retorno? Pero sí, es importante no perder como esos tres momentos, porque parecen ser separados en los fragmentos y como se presentan, pero de hecho siempre van como, ¿no? Como unidos, aunque no de una manera explícita, sino implicada, exactamente. ¿Sí? Ahora, ay, perdón, me quedé en la 8, ¿no? Bueno, hay una presentación, otra presentación del nihilismo, poniendo énfasis en los señores y en los esclavos. Ujú. Sí, que es un poco lo que menciona la genealogía de la moral, de una manera reactiva y resentida de encararse al poder o la voluntad de poder de alguien, ¿no? Y a través de diferentes figuras como la mala conciencia o la culpa o la deuda, vivir en un mundo así, donde lo que tenga poder solamente sea valorizado como lo malo en favor de lo bueno, que es la mala conciencia y la culpa, y que eso a su vez tiene implicado los ideales ascéticos, es decir, la negación de la vida, que prefiere la nada a no querer, es decir, prefiere su autodestrucción o su aniquilación antes de otras vías de existencia. En el fragmento 10 está la presentación de la voluntad de poder, y dice, no hay nada en la vida que tenga valor fuera del grado de poder, suponiendo precisamente que la vida misma es voluntad de poder. Bueno, quiero llegar a lo en la 11 está la cuestión de la voluntad de nada, que es lo que les estoy comentando, que el famoso fragmento de la genealogía moral prefieren la nada no querer. Esta nada aquí esta voluntad de nada se esclarece como hundirse a sí mismo o destrucción, como su instinto más profundo. Ahora piensen qué es lo que debe pasar, y de hecho es lo que clarifica Nietzsche en la genealogía de la moral, para que alguien quiera la autodestrucción antes de otras maneras interpretativas del mundo. Eso es lo que es la voluntad de nada. Eso es la autoaniquilación. Y las maneras en cuales la vida, a pesar de ser vida, tiende hacia la autoaniquilación, hacia el hundirse hacia sí mismo, hacia la destrucción. Y esto es importante porque, de hecho, eso es otra variante del nihilismo, del nihilismo actual. Y, bueno, pone algo muy chistoso, que es la forma europea del budismo, que dice algo así como: destruyen para ser destruidos. Ya no tienen ninguna razón para resignarse, que se colocan en el terreno de principios opuestos y también quieren por su parte poder, obligando a los poderosos a ser sus verdugos. El hacer, no, después de que toda existencia ha perdido su sentido. Si lo ven, es una manera fuertísima de decir lo que nuestra historia actual, eh, porque por cómo opera, ¿no? Destruyen para ser destruidos. Solamente, sin ninguna otra referencia posible, solamente como que provocan su destrucción a la vez que destruyen. Obligan a quienes sean sus verdugos a que sean sus verdugos. Se valen como de principios totalmente como cambiantes o variantes y quieren el poder, pero el poder en tanto que solo pueda destruirlos. Y este es el hacer, ¿no? Después de que toda existencia ha perdido su sentido. En realidad no estás haciendo, solamente estás recibiendo y valorando reactivamente la vida. En contraposición a esta forma europea del budismo, o nihilismo reactivo, está el nihilismo activo,
Y también es muy, muy interesante esto que aquí Nietzsche la lectura del budismo. Bueno, aquí menciona a Buda, ¿no? Como un ejemplo de budismo, de nihilismo activo. Y lo menciona porque, una cosa rápida que les digo, que a pesar es en Buda y en el budismo, a pesar de que hay una causalidad, un eterno retorno en el sentido de karma, es decir, una ley cíclica que va más allá de tu vida, la vida de tus padres, de tus abuelos, de este universo, todos los universos, que siempre está determinándote y precursándote, el Buda dice no, y se sale de esa ley. O sea, a pesar de todo este eterno retorno en el sentido cosmológico de lo que regresa siempre es lo mismo, esta figura sale de eso. Tengo preparado al final algo del Buda, a ver si nos da tiempo. Pero bueno, la idea es eso, que hay una fuerza que en medio de este sinsentido no juega a... Bueno, no se presta a destruir para ser destruido, sino que solamente traza su propio camino, parte, ¿no? Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. También es una forma, es lo menos saludable el eterno, el nihilismo, y hacer que se extinga todo lo que carece en ese grado de sentido y de meta. Simplemente se extingue, se paraliza, ¿no? Pues sí, hace que se extinga. Ahora, hay un momento en el cual habla de los más fuertes, y cómo estos fuertes aman una buena porción de azar y de sinsentido. Y que son aquellos que pueden pensar al hombre con una significativa reducción de su valor sin por ello volverse pequeños y débiles. Como hay este pequeño amar, una buena porción de azar y de sinsentido, también como cierta tránsito de los hombres al último hombre, o al superhombre, como quieran decirle, y como este momento, es decir, este ser humano, que pueda afirmar una buena porción de azar y sin sentido, ¿cómo esta persona pensaría si el eterno retorno? Es la pregunta final, ¿no? Porque en el 15 ya no estamos en el 3, ¿no? ya pasamos varias sendas. Aquí ya se han de hecho encontrado el sinsentido, el eterno retorno como reiteración. Y bueno, esta persona que de hecho puede firmar una porción de azar y de sinsentido, ¿cómo puede pensar el eterno retorno? Y esa es a donde va a ir Blanchot, ¿no? Digo, al final del capítulo segundo de este apartado, que veremos ahorita. Bueno, antes de pasar esto, ¿hay alguna duda o comentario acerca de estos fragmentos póstumos? Bueno, si no... Ay, no. Ok. Bueno, Blanchot, reflexiones sobre el nihilismo. Es muy... David, ¿quieres decir algo? No te escuchas. Sí, perdón, ya, antes de que continúes. Sí, también yo creo que en el fragmento 15, también creo que está hablando de cuáles son también como los caminos para la filosofía en este sentido del nihilismo activo. Cuando cuando dice que esta doctrina del eterno retorno pone a trabajar a hombres con opiniones diferentes y que es justo, o sea, justo digamos lo que cuando dicen, ¿no? De que hay que amar una pequeña porción de azar, también yo creo que, digamos, si lo ponemos como en el ámbito de la filosofía, sabemos que hay, pues sí, que hay puntos de las discusiones en las que no tiene que haber necesariamente como un acuerdo, ¿no? Que de hecho tal vez sean aspectos, sean puntos que por vamos a decirlo así, por su naturaleza, no, no es como que haya un acuerdo convenido en ellos y que haya que solamente proceder por repetición. Y es algo súper importante, ¿no? Pues sí, de cuál es la disposición filosófica a discutir y a crear discusiones filosóficas. Y que justo que es como prestarse un poco a ello. Eh, y que también igual cuando dice, ¿no? Que en esta misma discusión, por así decirlo,
va a hacer ver a quienes andan dependiendo de, de alguien que no sean su propia fuerza, de quienes sí. Pero también eso es, a mí me parece igual muy importante como, digamos, poniéndolo como a la luz de este texto del proyecto del idealismo bueno, del idealismo alemán, de Hölderlin, cuando dice de cómo se tienen que dar la mano los ilustrados y no ilustrados. Creo que este es uno de los que, o sea, este fragmento nos da como para pensar un poco esa relación que también las discusiones filosóficas no es como que, no tiene que ser una relación de dogmatismo, de imposición, sino de como una prueba de contraste, es decir, sí, de cómo está parado cada quien y que, bueno, yo no creo que o sea, justo en una discusión filosófica, no es como que lo tengas que tomar como que está en tu contra, o sea, sí personal, pero no como que por estar en una discusión tengas que ser, como que te exhiban, ¿no? Porque justo es como también esto lo conecto también con lo que le decía Nietzsche de que pierdes la capacidad o sea, que todos se burlan y pierdes la capacidad de que no se burlen, ¿no? De que no puedes detener pues sí, pues sí, la fuerza de lo que se está discutiendo no es irrenunciable, es una experiencia irrenunciable y nada más eso, como estaba pensando un poco, que creo que nos da para pensar esto de cómo entablamos una discusión filosófica. Mm. Bueno, eso que mencionas y también, pues también ténganlo en mente esto del azar y el sinsentido, porque pues el texto de batalla sobre Nietzsche va a ser voluntad de suerte. Entonces, eh, solo se los dejo como ahí adelanto. Como de algo que no puede ser principio y que no es principio, evidentemente, se puede trazar otra vía, ¿no? Bien, ya pasó Blanchot en su lectura sobre el nihilismo, y aquí es de donde les comento que obra, estilo, pensamiento, vida y mundo se entrelazan de una manera pues magistral. El primer capítulo de Nietzsche hoy abre con una ¿cómo les comentaré? Una sentencia que de hecho explica muy bien los estudios sobre nihilismo actualmente. Es esta. ¿Por qué si el nihilismo es algo que sea, o sea, si es algo histórico, si es un hecho factual, si se ha tratado en la política, en la literatura, a pesar de que todavía tiene sus efectos sobre nosotros, eh, ¿por qué parece que ya es un sueño de una época mejor? Este, es decir, sobre el nihilismo se ha escrito mucho, desde muchos lados, desde el pesimismo, desde la religión, desde la economía. eh, ¿Por qué parece y si todos concuerdan en algo que sigue, que es decir, que el nihilismo sigue actuando, por qué parece que ya estamos hablando de otra cosa? De hecho, aquí está también eh, el corazón del problema, ¿no? O el núcleo del problema. ¿Por qué no tiene núcleo precisamente? Pero bueno, ahorita lo vemos. Ahora, esta manera de decir el problema se imbrica con la manera en cómo hemos entendido a Nietzsche, extrañamente. Y acerca de este libro, La voluntad de poder. Ahora, ustedes saben que hay un libro que se llama Voluntad de Poder, editado por EDAF, que circula, lo que sea. En realidad, lo que Blanchot hace en este texto es decir, bueno, poner un poco en el estado de la cuestión, voy a decirlo, pero no solamente por una cuestión erudita, sino por una cuestión que muestra un problema que hay detrás. Dice que detrás de este libro hay un intento de falsificación grave y una parodia. Y este intento de falsificación grave, es decir, que Nietzsche preparó un libro llamado Voluntad de Poder, que en última instancia era la expresión más sistemática de su pensamiento.
Es decir, que Nietzsche de alguna manera no nos dejó sin la gran obra de la filosofía del siglo XIX, siglo XX, porque tiene un libro que se llama Voluntad de Poder, dicho por él mismo en sus fragmentos póstumos, al cual solo le faltaba una pequeña ordenación hecha por su hermana y por Peter Gast, pero que al final dio luz, se vio la luz a principios del siglo XX. Ahí está la voluntad de poder, ¿no? Como gran libro que compendia los grandes pensamientos de Nietzsche, más allá de sus simpatías por tal cual, por Schopenhauer, por Wagner, más allá de su misticismo griego, no, ahí está todo. Y quien quiera entender a Nietzsche puede entrar a esa obra esencial. Eso es más o menos la, la, la parodia, ¿no? Porque evidentemente no hay un pensamiento final en Nietzsche, no hay un principio sistemático que pueda eclosionar a la gran obra, es decir, el número de Nietzsche, sino diferentes marcas a lo largo de su vida. Sí hay libros, evidentemente, que Nietzsche publicó, dio a la imprenta, los revisó, escribió nuevos prólogos. Esto es La Gaia Ciencia, Zaratustra, El Nacimiento de la Tragedia. Y de hecho, que hayan sido todos hechos en menos de 15 años, como tan compacto, también da cuenta de algo. Al mismo tiempo, también hay montones de fragmentos, 4 tomos, que no son obras, que están ahí, que Nietzsche escribió, es lo que quiero comentarles. Bueno, y un poco rápido para decirlo, ¿no? La historia es esta. La hermana de Nietzsche, después del 89, guardó todos sus legajos, todos sus papeles. Muchas cosas no entendía, es decir, no entendía la escritura de Nietzsche. Llamó a su amigo Peter Gast para que le dijera qué decía ahí, cuál era la palabra de Nietzsche ahí. Durante 40 años, la hermana de Elizabeth Foster Nietzsche em, tuvo control de estos papeles. Los tenía ahí guardados. Ella seleccionó estos fragmentos, luego publicados en un libro que se llama Voluntad de Poder. Dicen que algunos les metió mano, le cargó más hacia el antisemitismo, cuestiones raciales. En 1935, Schlechter, que viene comentado ahí, se metió esos papeles en Weimar y produjo una primera versión crítica en 3 tomos sobre la obra de Nietzsche. Más allá de pensarlo como un autor sistemático, dijo, esto es lo que publicó Nietzsche, eso es lo que me encontré en estos fragmentos, en esta casa. El mismo Heidegger fue allí a los archivos Weimar a intentar hacer su propia versión de la voluntad de poder, que diera mejor cuenta de lo que Nietzsche planteaba, según Heidegger. Bueno, paso siguiente, en los 60, 70, después de la guerra, después de la desnazificación de Nietzsche, operada principalmente por Jasper, Löwit y propio Heidegger, Giorgio Colli y Montanari se metieron a los archivos Nietzsche y dijeron, vamos a hacer una edición crítica de Nietzsche, es decir, no, el único criterio que va a guiar esos esfuerzos es el orden de publicación de los fragmentos. Es decir, ya están los libros publicados, esos ya no tenemos que tocarlos. Básicamente lo que queremos es hacer una ordenación de los fragmentos póstumos tal cual Nietzsche los escribió, sin ningún contenido temático, sin ninguna línea maestra detrás, solamente publicarlos tal cuales, ¿no? Y de hecho, que Giorgio Colli fuera quien lo hizo es algo que también, a ver si ahorita hablamos. De ese esfuerzo, hace mucho tiempo en Alemania se publicaron estos ordenación de Nietzsche, y en el idioma español hay 2 esfuerzos para publicar esto, que son los 4 libros de Tegno sobre las obras completas de Nietzsche y los 4 libros de igual tamaño sobre los fragmentos póstumos. Entonces lo que vemos es que los fragmentos póstumos son del mismo tamaño que los fragmentos que se publicaron, ¿no? Hay otra edición de la Biblioteca Nueva que también publicó esto.
Bueno, esto no les digo solamente por cosas así de historia filológica, sino porque, de hecho, es importante para entender lo que Blanchot, creo, intenta decir, ¿no? Es decir, que eso, no hay una línea única, un principio atrás de todo lo que Nietzsche publicó y lo que no publicó y que ahora está en forma de fragmentos, sino que la manera de decirlo fue fragmentaria. Y esto tiene dos sentidos. Uno, que son fragmentos como los que los pasé, ustedes los vieron, son caóticos, son difíciles, son extraños, tienen muchas intuiciones y muchas aporías, pero también eso es una cosa. La otra cosa es que, de hecho, lo que se publicó es fragmentario. Es decir, la escritura fragmentaria no es una contraposición entre obra sistemática y entre obra fragmentaria, sino que el fragmento como organismo vivo, y dice Blanchot, de hecho es un mundo total. Ahora, lo que hay en ese mundo, o como pequeño organismo, no son enunciaciones claras, son paradojas que se imbrican, de hecho, con la paradoja que es el pensamiento de Nietzsche, porque la paradoja de la que está hablando es el propio mundo, cuya forma más clara es decir nihilismo. Porque les pido que recuerden las enunciaciones del nihilismo, fundamentalmente en la cual del nihilismo no podemos salir a pesar de que estamos en él. Es que esta manera de enunciar el nihilismo, de hecho, es como un reflejo del fragmento, en el sentido que les comento, y del que también hablaremos ya. Es decir, quiero enfatizar, que enfaticemos en esto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Cuando se comprende que uno está siendo burlado y sin embargo no tiene el poder de no dejarse burlar. Esta paradoja de sabes que estás siendo burlado, pero no puedes dejar de serlo. Y que Heidegger lo va a decir así. El dejar fuera y permanecer fuera. Seguiremos hablando de esta paradoja. Pero, bien. Ok. Y bueno, un poco de la lectura bueno, antes de toda esta historia que les comenté, bueno, estamos en principios de los años 30, la hermana todavía vive, la hermana invita a Hitler para que vaya a los archivos Weimar a ver a la obra de Nietzsche, Hitler se roba un bastón, o se lo regala, no sé, de Nietzsche, y ahora sí se piensa que Nietzsche es el gran pensador, se Se lo lo regala, regala. para mí que se lo robó. La cínica se lo regala. Y lo que le va a costar, o sea, es justo tener un entierro con honores, ¿no? O sea, como si hubiera sido una gran persona, ¿no? Justo que Hitler le hace todo un cortejo. Pues bueno, como que este hecho así, ¿no? Pretende poner a Nietzsche en un pedestal ante este tipo de autoridades, de las que no estaba de acuerdo, de hecho, ¿no? Por su propio pensamiento, no por nada más. O sea, hay una, en el cielo Zaratustra, una cosa que Jorge Juanes cita contra Heidegger, que es así como, es anarquismo básicamente. Pero bueno, este, bueno, la lectura de Nietzsche, dado esta enunciación de un gran libro, que además se llama Voluntad de Poder, que además dice que los judíos son usureros, que, ¿ves? O sea, da que pensar que Nietzsche es la expresión más lograda del pensamiento alemán, que va a la par del Führer y es el destino de Alemania. Pero pues no, obviamente no. Esto es lo que les quiero decir, un poco lo que Blanchot también critica. Porque no hay pensamientos atrás sistemático. Solo estas parodias que de Nietzsche se hicieron, pero se hicieron mucho tiempo. Esa es la otra cosa. Que ciertos pensadores en Alemania, eh, esto Jasper, el propio Heidegger con sus cosas, Lowit, y en Francia con Bataille,
con Klosowski, con Deleuze, se abrieron. Y con los japoneses, que también hay una escuela que, con Nishitani y con otros que dijeron, no, en Nietzsche no hay esto, hay otra cosa, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya para seguir avanzando, esta cuestión de, les digo que Jasper, Heidegger y Lukács lo mencionaron. Y hay algo que es importante comentar, que la importancia de la obra de Nietzsche no es no es importante porque sea la prefiguración del destino alemán, sino porque de hecho se inserta en el pensamiento metafísico de Occidente. Y no solo se inserta en ese pensamiento, sino que es su último momento. Ese último momento que se ha llamado nihilismo. Ajá. Y dice algo, esta cosa de Blanchot, que otra cosa que por la cual el pensamiento de Nietzsche es importante es porque desenmascaró al mundo, no en lo que tiene de mediocre y débil, sino en lo que tiene de fuerte. Es decir, su preocupación por lo verdadero, su exigencia de saber, el dominio universal que aspira. Quien desea la ciencia también debe querer las consecuencias de la ciencia y en definitiva querer el nihilismo. Ahora, este equiparamiento o elevación, no, equiparamiento entre metafísica occidental y nihilismo es otra de las cosas así que nos va a meter en este problema en el que estamos, porque a otra vertiente de la metafísica, que es la ciencia, está también implicada aquí. Y en definitiva, quien quiera la ciencia debe querer el nihilismo. ¿Esto qué significa? Creo que significa esto, que, bueno, en un primer momento, significa que el mundo abierto por la ciencia es un mundo nihilista. Esto es lo que se abre dado la ciencia en estos planteamientos es un mundo sin vida, sin conexiones, sin relaciones intrínsecas, sin atracciones, solamente un mundo muerto, muerto. Eso es un poco creo que lo que quiere decir. Como el conocimiento que permitió por la ciencia y dado los procedimientos que utiliza para hacerlo, abren un mundo sin vida. Que es lo que dice Nishitani, de hecho, también su lectura sobre esto. Como de repente dejamos de estar en un mundo de conexiones y vínculos y ahora solo estamos en uno de extensión y apropiamiento. Ahora, también lo importante es que ese es un sentido, pero el otro sentido desde el cual quien quiere la ciencia quiere el nihilismo es que de hecho el nihilismo da pie a la ciencia también, porque abre un mundo en el cual se abre la invitación a conocerlo. Pero bueno, ahorita hablamos de esto. Aunque les digo, no deben de prestar atención al equiparamiento entre metafísica, nihilismo y nihilismo, porque nihilismo es la última fase de la metafísica. Bueno, ¿Puedo esto decir es... algo? Sí. Sí, yo que hay una cosa ahí que es como, que en esto que estabas diciendo, digo, nada más como para reforzar la idea y un poco tratar de clarificarla un poquito más. También por esto esta vinculación con el punto el punto de la ciencia, o sea, ¿por qué la ciencia va a ser nihilista? ¿No? Es justamente porque la ciencia, digamos que después de la muerte de Dios, ¿no? Que justamente sería como la pérdida de los valores supremos, esta ruptura de los valores supremos, ¿no? Y además pérdida no necesariamente en sentido negativo, ¿no? O sea, que justamente eso es lo que no se entiende, o sea, como que justo, o sea, que Nietzsche como justamente muerte de Dios también es como la liberación de todo un campo de lo posible, ¿no? O sea, justamente esta posibilidad de valorar de otra manera, ¿no? De cambiar el horizonte de valoración. Pero ahora, ¿qué pasa en este proceso, ¿no? De Occidente? Que la muerte, o sea, se da la muerte de Dios, esta desvalorización, y un poco en esa desvalorización es donde continúa la ciencia. O sea, se construye sobre el escombro,
sobre el desastre, un poco como lo estás planteando. Continúa, y entonces lo que hace es continuar el desastre. Y por eso es esencialmente nihilista, que además, bueno, que después va a ser también toda la reflexión de Heidegger, ¿no? O sea, que justo también, o sea, que además tiene que ver otra vez con esta relación que haces muy bien también, bueno, de Nietzsche también, de metafísica y nihilismo, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué son lo mismo? O sea, y justamente cómo a partir de que la ciencia se construye en ese escombro, ¿no? Pues justamente lo que hay es esta continuación también de la misma metafísica y de esta negación de la vida. O sea, por eso, ¿no? Por eso tiene esta implicación de la negación de la vida. No puede ser de otra manera. Porque surge, otra vez, porque continúa ese mismo, o sea, está en esos escombros, una, y dos, no surge de este lado que da el viraje, o que puede dar el viraje, ¿no? Ajá, ya. Exacto, es que eso es así como también la cosa que me queda más clara como leyendo eso, porque sí, es como posibilitante, o sea, de que Dios haya muerto, de que un valor prefigurar el mundo, nada tiene sentido, de repente nos damos cuenta que tenemos el espacio abierto para actuar. Ahora, el espacio abierto, dado la posibilidad de que Dios haya muerto, es ocupado por una manera previa a que ese espacio estuviera abierto. Es decir, desde las maneras reactivas de valorar, como si hubiera un centro. Esa es la cosa, ¿no? Como se cuela lo que ya se supone que había sido demolido, que es el hombre que vivía, dado un solo valor que prefigurara el mundo. Claro. Y es como Y, no asumir, perdón. no, no, sigue, sigue. O sea, y justo por eso, o sea, es esta cosa que dice Nietzsche en el Zaratustra, el superhombre es aquel que puede asumir la muerte de Dios como un acontecimiento alegre, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que justamente en esto reactivo, ¿no? De la ciencia, lo único que pasa es que hay una sustitución de ese lugar vacío de Dios por la ciencia, pero se mantiene la misma jerarquía y el mismo orden, ¿no? Pues que es el desastre, que es esto que decimos de los escombros, o sea, no se da por eso este cambio de valoración, porque el punto central también es eso, o sea, cambiar la perspectiva o el horizonte de valoración hacia la vida. Ujú. Ajá. Sí, y como es que incluso, ¿no? En el propio enunciarse la ciencia, dado que está un espacio abierto ahora sin sentido, ella misma, digamos, en su momento creativo, fabrica el instrumento, pero para dominarlo. Como, es que si hay una cosa que pienso aquí, que eh, en este espacio abierto, dado el sinsentido de la vida, digámoslo así, lo que se puede crear es algo no para dominarlo, no para dominar la Tierra, sino para relacionarse con ella de otra manera, ¿no? Pero como desde el propio acontecimiento, eso sí, de la muerte de Dios, de la pérdida de un sentido, como que se eligió el peor, ¿no? O sea, no sé, como históricamente se ha realizado en el cual esto, que de repente no hay un valor y se pone uno ficticiamente y se cree que ese puesto ficticiamente es el único que debería de haber. Esa es también eh, la primera senda del nihilismo que creo que Blanchot está Por comentando. eso, justamente por eso, toda la cuestión de cómo la escritura fragmentaria, más bien es una escritura que, pues más bien es algo que asume también el nihilismo activo. O sea, porque justo ya no está partiendo ni de un centro, ni de un sistema, ni de esta totalidad del mundo, ¿no? Que puede ser aprendida, sino justamente también un poco, o sea, esta cuestión de la muerte de Dios tiene que ver con esto que decías de la metáfora cosmológica, pues, del caos también, ¿no? Mm, exacto. Y, y por eso del caos también hay una cosa, ¿no? Que se crea el vacío, dice, que se crea el vacío dado digamos, ese movimiento del nihilismo, pero otra vez ese vacío es puesto, algo es puesto en ese vacío. Y por eso me gusta esta lectura de Heidegger que dice, lo que debió de haber pasado es que ese espacio vacío se dejara como vacío. De repente, o sea, que hubiera una instancia, un lugar que no pudiera ser apropiado
por nada. Porque ya se mostró en su acontecimiento que de hecho no estaba sujeto a nada. Es decir, que era esto, errar en la nada infinita. Bueno, esta cuestión de quién domina la Tierra. Que son los zombies, ¿no? Un poco lo que está diciendo este Blanchot, que quien domina la Tierra, eso es lo que estamos comentando, que frente a este vacío, frente a este desastre cosmológico, esta apertura infinita propiciada por el nihilismo, quien extiende el dominio es el hombre actual, malicioso y resentido. Es esto que comentamos, que quien no asumió esta gran catástrofe, este gran hecho cosmológico que es empezar a errar en la nada infinita, quiere extender su manera prenihilista, es decir, dándole su vida a un principio ajeno a él, llámese Dios, ciencia, razón. Él es quien de hecho está extendiendo su dominio en la Tierra. Ajá. Y no es es como dice el hombre malicioso, ¿no? Así que es resentido, que no entiende que ese propio acontecimiento cosmológico también debe impactarle a él en otro sentido, en hacerlo el último hombre, o lo que dice esto en Genealogía de la Moral, como un tránsito a otro, a un tránsito a otra manera de existir, ¿no? Por eso dice que este acontecimiento, no solo cosmológico, ahora pensemos en términos existenciales, conduce al hombre a ser lo que es, de hecho. Es decir, a encontrar el campo en el cual él acontece factualmente, al mismo tiempo que este vacío o esta errancia en la nada infinita. Pero bueno, eso no está ocurriendo de hecho ahorita, ¿no? Dice Blanchot leyendo Nietzsche y Nietzsche, sino que el hombre quien encontró de repente este falta de sentido, puso otro inmediatamente y lo extendió sobre toda la Tierra. Puso solo una interpretación por encima de todas las demás y ignoró también el movimiento de interpretar infinito que hay en la vida. Y esto es muy, muy interesante. Esto que, bueno, aún así, en quien quiera, en quien pueda seguir queriendo algo más que el hombre malicioso, reactivo, y quiera asumir la eclosión o el desastre universal cosmológico, aún tiene este principio de querer. Dice, su querer es aún querer poder, aunque ahora es más sobrio, más pobre, más silencioso. Aún así le queda la voluntad, estoy leyendo, ¿no? Que sería su rasgo esencial. Haría de él, en rigor puro y en la pura dureza, la forma del nihilismo. Esto es muy, muy interesante porque dice como, bueno, Nietzsche analizó a este hombre reactivo, resentido, que está viendo a Dios donde ya no lo hay, y también prefiguró a alguien que lo pueda transitar, superhombre, Übermensch, ultrahombre, como dice Bátimo. Sin embargo, en él todavía hay querer. Quiere otra cosa. Y quiere otra cosa porque esto que dijo en la Genealogía Moral, la voluntad prefiere aún querer la nada antes que no querer. Todavía tiene el principio de querer antes de suspender, ¿no? O sea, como bueno, ahorita hablar de eso. Superhombre es aquel en quien la nada se convierte en voluntad y en quien mantiene libre para la muerte, esta esencia pura de su voluntad queriendo la nada. Ahora, esta cosa que... O sea, creo que aquí lo que quiero decir es, a pesar de todo lo que ocurre en el universo, en el cosmos, en el desastre, quien pueda asumirlo también como suyo, ese desastre, lo que ocurre dentro de sí, sigue queriendo. Y en esa medida, en este principio de querer, puede deslizarse otra vez hacia querer la nada. O que en el mismo querer hay un problema, porque lo que tendría que, o ciertas maneras de
de superar el nihilismo es dejar, es no querer, es lo que quiero decirles. O sea, es dar un paso atrás o un no querer. Pero, a ver, yo creo que ahí hay una cosa que también es importante, ¿no? O sea, que podemos pensarlo también desde otro lado, el sentido de la nada, ¿no? Que podemos pensarlo de dos maneras, justo como lo estás leyendo, ¿no? O sea, justo que esto, ¿no? Esta voluntad que prefiere, que además es lo que pasa como justo con el superhombre. El superhombre, o sea, sí puede creer la nada, pero es diferente que el nihilismo pasivo o reactivo, ¿no? Porque aquí más bien es, prefiere querer la nada, no creer en el reactivo o en el pasivo, ¿no? Y por eso le apuesta a Dios, a la ciencia, lo que sea, ¿no? Pero acá, en el superhombre, ese querer la nada, ¿no? Creo que tiene que ver con el sentido trágico. O sea, con que justo, o sea, no hay un sentido último, o sea, pues otra vez el niño de Heráclito que hace los castillos en la arena sabiendo que se lo va a llevar, ¿no? O sea, creo que tiene este sentido, en el caso de cómo el superhombre quiere la nada. Porque la nada otra vez no sería como, porque otra vez el nihilismo tiene estos dos lados, que son los dos lados de la voluntad de poder también si lo pensamos, ¿no? O sea, la dominación y la creación. ¿Qué piensas? Ok. Sí. Solamente... Y no sé cómo ve, es que también está pensando en quien no quiere, pero no en una manera... Pero es que hay, por ejemplo, hay dos partes o sea, bueno, serían como tres lecturas, creo. Alguien que de plano no quiere, que sería muy schopenhaueriano, ¿no? ¿No? Que sería la cosa schopenhaueriana de, pues, ¿no? La voluntad, ¿no? Diría también, ¿no? Por ahí. Pero también creo que justo el querer la nada en el superhombre, más bien, no es esta voluntad, sino el contrario, o sea, como que sí es también este gesto trágico. Ok. Por eso es amor fati también, ¿no? O sea, saber, o sea, sabiduría de Sileno, saber que no hay, ¿no? Que no hay estos valores supremos y sin embargo afirmar en el azar, en el no. Ya, sí. Sí, pues afirmando el azar, justamente, ¿no? Como El pensando amor también en fati, el azar. eso es el amor fati, ¿no? Y esa va a ser la voluntad de suerte también en batalla, ¿no? Ok. Bueno, hay dos participaciones. Primero David y luego Martín, ¿vale? Sí, sobre este punto de qué es lo que, cómo piensa aquel que acepta una buena dosis de azar, el eterno retorno. Yo creo que se puede contrastar con esto que estabas exponiendo sobre quién domina el mundo ahorita y que justo es, o sea, ese es un deseo como, o sea, si lo vemos en perspectivas, así es un deseo como de dominación y también un deseo de algo así como dominar el futuro, por así decirlo, y privar sí que sí, privar a las vidas futuras de lo que se puede disfrutar, ¿no? Por así decirlo. Algo así como cuando dice Nietzsche en Genealogía de la Moral, dice algo como, y si en lo bueno hubiese también un síntoma de retroceso, igualmente un peligro, un veneno, un narcótico mediante el cual el presente viviese a costa del futuro, dice eso. Y entonces, digamos, yo creo que digamos, el deseo en el nihilismo activo tiene que ver con justo no desear dominar el presente y más bien justo como un deseo intempestivo, es decir, que sea algo que forme una ruptura en el presente y que permita que en el futuro pueda seguir dándose la vida y el eterno retorno. Es decir, aquello que sigue continuando y que nunca va a poder ser de nadie, que eso siga proliferándose. Yo así lo entendería. Martín, ¿estás ahí? Sí, hola.
Yo quería como quizá hacer una pregunta, por si, no sé si estoy entendiendo quizá bien esta cosa del superhombre, porque precisamente lo estoy pensando un poco como este superhombre que paradójicamente pues ya no es ningún hombre, ¿no? Sino que precisamente al querer la nada, pues realmente es como un querer como este de Schelling, ¿no? Que es esta ansia, que no es que quiera algo, sino que solo quiere, solo es como puro deseo, que es exactamente pues lo que estábamos viendo, por ejemplo, con Bataille, que sería como la superación de esta angustia que pertenece a lo humano, a lo querer permanecer, ¿no? Siendo uno y no ceder a esta pasividad que precisamente sería el disolver, ¿no? Esta resistencia a ser simplemente humano, o no sé, o a ser simplemente esta voluntad. Y por tanto, pues la voluntad de poder sería una voluntad de no poder, o una, no sé, o sea, es un poco como, creo que también como lo trabaja este Blanchot, que es como un poder que no es ningún poder, es como una voluntad que no es ninguna voluntad, y por eso mismo como que es una voluntad en sí misma, ¿no? Y creo que eso también pues reflejaría bastante pues como lo fragmentario de la escritura de Nietzsche, ¿no? Porque precisamente en los fragmentos no hay una unión posible entre todos ellos, ni hay como una forma de articular eso, puesto que cada uno es como una voluntad en sí misma o un poder en sí mismo que no es ningún poder, que es esta es la única manera, ¿no? Como de expresar aquello que es inexpresable o aquello que es indecible, aquello que sería como inconfesable con Blanchot, no sé. Por eso no sé si estoy como yendo más o menos por eh, algo más o menos que podría acercarse o no sé. Por eso es como una pregunta. No, sí, o sea, yo también no creo así, porque es que creo que incluso hay 4 lectores de esto, no solo 3. Esta cosa que comentaba Sonia de querer el azar, y eso como deseo, como una potencia última, incluso, eh, o querer el juego, la suerte. Y eso también está en Schelling, sí. Aunque yo también lo estaba pensando un poco con lo que dices al final, con una voluntad de no querer, una voluntad que no quiere nada. O sea, eh, como su querer es no querer, no por un, sí por la cosa de la no voluntad, pero más incluso de eso, como la voluntad que solamente se repliega para abrir un espacio. O sea, su potencia última es abrir espacio para, para otro acontecimiento. Es la pasividad, o sea, justo, ¿no? Ujú. Sí, o sea, como justo esta potencia última de la voluntad que es negarte a sí misma, pero no en sentido, es que ahí hay que distinguir, o sea, sí serían 4, ¿no? Porque Ujú. también pues, está la de Schopenhauer, pues que es toda esta cosa igual, ¿no? De no querer, pero eso es no querer ascético, ¿no? Y acá no, o sea, acá justo más bien es como esta, pues es la pasividad del Blanchot al final, ¿no? Que yo creo que sí, por ahí sí. Ok, Porque la otra también, la de Schopenhauer, sería nihilista en el otro sentido, sí. ¿no? Ujú. Ok, Como negación de la vida, o sea, es lo que me refiero. O sea, como la de Schopenhauer al final sería una negación de la vida, pero esta otra, o sea, la pasividad, sería pues una afirmación de la vida como vida, o sea, y sin sujeto. incluso sí es replegarse para el acontecimiento, ¿no? Sí, yo también creo eso. Bueno, para acabar este capítulo, lo del eterno retorno. Pensando el fragmento que ya discutimos tanto, el 571, dice que es el pensamiento nihilista por excelencia, ya que en él el nihilismo se supera absolutamente haciéndose definitivamente insuperable. Eh, por una, bueno, por esto que estamos comentando, al final no es una cosa como de que la nada, el nihilismo en ese sentido se vaya a otro lado dual de esta existencia, sino porque lo realiza en el ser o en los entes. Y la manera en como el Bancho lo dice aquí
es esta cosa grande. Que, bueno, que dice esto, ¿no? Que pensamos que hasta este momento el nihilismo está hablando de la nada, pero en realidad está hablando del ser, ya que una manera no nihilista de pensar el eterno retorno es que lo que regresa siempre son las cosas. Es ver que es lo que siempre regresa es el ser, es el, digamos así, es el universo. Dice, ¿no? El nihilismo está ligado al ser. Él es la imposibilidad de acabar y de encontrar una salida incluso en este fin. El nihilismo dice la impotencia de la nada, el falso brillo de sus victorias. Dice que cuando pensamos en la nada, aún pensamos el ser. Nada termina, todo recomienza, lo otro es siempre lo mismo. Medianoche es solo mediodía disimulado, y el pleno mediodía es el abismo de luz de donde incluso mantiene la muerte, y ese glorioso suicidio que Nietzsche nos recomienda, no podemos salir. El nihilismo nos dice aquí, por tanto, su verdad última y bastante atroz. Dice la imposibilidad del nihilismo. Ahora, en este tránsito, en este pase, hay una cosa que creo que es importante, que ¿cómo dejas no solo estamos cambiando los valores, no estamos diciendo eterno retorno dejó de ser nada, ahora eterno retorno es ser. Creo que lo que también estamos haciendo con Blanchot es invertir la manera misma de valorar, como dice la lectura de Bolívar sobre la transvaloración de valores. No solo es cambiar los valores de posición, sino invertir la forma en cómo los valoramos, de hecho. Y la manera en cómo lo hacemos ahora es, creo, que se muestra que lo que siempre regresa es el ser. Lo que, digamos así, lo que siempre está regresando es la donación de la existencia. Y no obstante, eso desde un espacio abierto tan atroz como es el espacio abierto por el nihilismo, es decir, el espacio de la nada, que también regresa, que también permite la apertura o el vacío desde el cual la dinámica de la existencia pueda de nuevo ocurrir. Creo que eso es lo que está diciendo aquí. Y que esto como última forma del nihilismo, de hecho, no solo da la imposibilidad del nihilismo, sino la imposibilidad de salir del nihilismo. Es porque, pues por eso que les comento que ahora ya está imbricado el ser y la nada en un solo momento, en un cruce. Bueno, antes de que comenten algo, esto también es algo que dice Blanchot, recuperando una polémica sobre el nihilismo, que es la polémica de Junger-Heidegger sobre la línea, se llama, Ubadiline, que Junger le envió un escrito a Heidegger después de la guerra, una reflexión sobre el nihilismo, que se llama sobre la línea, sobre la línea, pero él le da el sentido de sobrevolando la línea, es decir, de estar por arriba, transitando la línea hacia otro momento. La línea es la línea del nihilismo y Junger dice una cosa como, de hecho, podemos transitar la línea, más la línea extrema del nihilismo, podemos ir al otro lado del nihilismo, podemos ver ciertos momentos de libertad, de islas de libertad los llama él, en el arte, en los amigos, en el amor, que dan cuenta de cómo se puede superar el nihilismo. Por eso podemos sobrevolar la línea del nihilismo e ir más allá. Y Heidegger le responde a Junger, le dice, no, espérate, antes de pensar siquiera cómo sobrepasar el nihilismo, debemos saber qué es el nihilismo. Entonces la respuesta de Heidegger es acerca de la línea del nihilismo, no sobrevolando la línea, sino acerca de la línea, es decir, acerca del nihilismo, que en este prefijo alemán las dos acepciones son posibles. Entonces, el acerca de la línea, es decir, acerca del nihilismo, Heidegger lo único que dice es, bueno, más cosas, pero es como, ten cuidado, no pienses que puedes dar una definición del nihilismo. Si tú ya estás dándole una definición al nihilismo, ya perdiste el nihilismo. Si tú crees que puedes entenderlo, tematizarlo, explorarlo filosóficamente, ya estás reproduciéndolo incluso en el intento de tematizarlo. Entonces parece que quedan un poco todavía cosas por hablar del nihilismo. Todavía no estamos preparados a eso. Tienes que dar un paso atrás. Tienes que
eh, eh, sí, dar un paso atrás, preparar el camino, preparar el vocabulario por el cual podemos hablar de nihilismo sin que nuestro propio lenguaje separe algo que de hecho no está separado, que es esta cuestión que les digo del eterno retorno. Y la manera en que podemos prepararnos para hablar de nihilismo posteriormente en algún momento es tachar ser y nada, como aquí. Ahora, yo creo particularmente que Blanchot se inserta en esta discusión acerca de la línea y dice, ok, sí, concuerdo contigo, Heidegger, no hay que pensar todavía cómo sobrepasar el nihilismo, hay que dar un paso atrás para ver cómo podemos darlo, pero al final el paso atrás que da Blanchot es que se va tan atrás que nunca regresa, ¿saben? O sea, se va tan atrás que se da cuenta de otra orilla atrás de sí. Yo creo que eso es lo que pasa. O sea, lo supera o lo autosupera no por un intento de sobrevolarlo, sino de salirse de él. Por eso creo que es un paso no más allá de la línea. Es un paso en falso, ¿saben? Y aquí, ¿no? Dice, la punta extrema del nihilismo está precisamente allí donde éste da media vuelta, que él es la media vuelta misma, la afirmación que en el paso del no al sí lo refuta, pero no hace nada sino afirmarlo, y desde entonces extenderlo a todas las afirmaciones posibles. Esto es que no hay una manera de, ni siquiera de pensarlos separados como ser tachado o una tachada, sino que se dan al unísono en el fragmento. Y bueno, sí, también aquí estaba pensando en Heráclito, en el B52, en un tiempo es un niño que juega buscando dificultar los movimientos del otro reinado niño. Zaratustra, sobre la inocencia, es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí sola, por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Y hay ciertas expresiones que nos pueden dar cuenta de esto, como este querer no querer, o voluntad que no quiere, o no querer, cierta retracción, apertura, donación, aspecto lúdico de la existencia, desde el cual todo se da en un solo fragmento, quiero decirles eso. Que al final, bueno, no al final, como un momento es Dioniso desmembrado, del que va a hablar después. Ahora, ahí no nos va a dar tiempo de pasar, pero bueno, quiero dejarlo aquí antes de empezar la escritura fragmentaria y pues los escucho. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo ven? No te escucho, Sonia. Es que estaba buscando. No, que un poco estaba pensando en esto que dijiste ahorita, que es muy interesante que tiene que ver justo este movimiento, esta idea del no paso, como justo se vuelve, ¿qué es esta cosa, no? Que decías al principio también, y que estoy muy de acuerdo, que, bueno, en Nietzsche y en Blanchot y en Bataille podemos ver como, bueno, en Quiñar, ¿no? La cuestión del pensamiento y el estilo, ¿no? Cómo van juntos, ¿no? O sea, como no se puede separar, ¿no? El pensamiento de un estilo de escritura, y bueno, de la vida. Y cómo justamente este no paso está en la manera en la que Blanchot escribe, más que en la que Nietzsche escribe, está en la que, justamente en cómo Blanchot escribe, o sea, como los fragmentos a partir de los cuales, o sea, cómo justamente genera su estilo, y también por eso parece que se están borrando siempre. ¿No? O sea, cómo hace este movimiento que después de Derrida le va a tratar de copiar sin éxito, ¿no? O sea, pero esta aparente circularidad que hay en los fragmentos, ¿no? O este paradójico, este ir y venir, ¿no? Borrarse, ¿no? Creo que está muy, o sea, como justo esta idea del no paso, como esto que decías, ¿no? Como insertarse en la discusión Heidegger-Junger, o sea, como que creo que sí es por ahí. También por eso él recupera lo fragmentario, pero además de esta manera, ¿no? Sí, como falso paso, pero no yendo hacia un más allá, sino regresando un más acá extremo. Y un falso paso porque es un fragmento, es una singularidad fáctica que
tienen en sí una infinidad, una infinitud. Que más bien habla de la infinitud, ¿no? Ujú, O sea, que eso sería, ¿no? ujú. Mira, os voy a leer una cosa de la Gaia Ciencia, el 322, que te sirve para lo que acabamos de decir y para la cosa cosmológica, ¿no? Mm, Aquellos pensadores en los que, es el 322, ¿no? mm, Sí, se llama. Aquellos pensadores en los que todas las estrellas se mueven en órbitas cíclicas no son los más profundos. Quien mira dentro de sí, como en un inmenso espacio sideral, y lleva vías lácteas dentro de sí, sabe también cuán irregulares son todas las vías lácteas. Perdón. Conducen hasta el caos y el laberinto del existencia. mm, exacto. Hoy no acabamos con las metáforas de las vías lácteas, ni de las constelaciones, por esto. Pero bueno. Ajá. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Qué más, ¿Sí, Héctor? Héctor? Me pareció muy interesante. Muchas cosas de las que dijiste, la verdad se me pasaron de lado a realizar mi lectura. De hecho, por ejemplo, cuando hablaba de la ciencia Mm, y también como el propio Blanchot utiliza la ciencia justamente para hacer primero, ese giro precautorio que también hace Nietzsche, ¿no? Cuando habla del conocimiento trágico y cuando llega el sátiro a decirle que nunca debió de haber nacido, ¿no? Y ahorita que lo dices, me parece que, no sé si a ti también, que justamente lo que trata de marcar Blanchot en ese paso de la ciencia es que la ciencia tiene también esa doble posibilidad, ¿no? Tanto que sí puede construir del desastre, pero también nos anuncia el desastre mismo, ¿no? O sea, está en todo este momento en que va y viene, al fin de cuentas, siempre vamos a tener ese mensaje trágico que, que por lo general lo olvidamos o lo tratamos de olvidar, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando empieza a mencionar, ¿no? Que de las publicaciones de los fragmentos póstumos que hace este alemán y que solamente un profesor suizo se dio cuenta, pero realmente no pasó nada. Jung. Exactamente. Exactamente. O sea, en esos momentos Jung llevaba 2 años y todavía le faltaban 2 años más para hacer su cátedra sobre el Zaratustra de Nietzsche. Mm, Y que justamente fue olvidado también por la propia intención del propio Jung, ¿no? Porque no, o sea, ahí lo que se da es el límite propio de la ciencia, ¿no? Lo que posteriormente va a llamar que es la función de sensación y la función de concepto. Es decir, la ciencia, si se adentra un poco más, nada más va a llegar a esos límites, anunciándonos justamente que estamos en el nihilismo, ya sea en el negativo o ya sea en el reactivo, y que justamente al tomar conciencia de eso es que nosotros podemos llegar a este nihilismo positivo o a este nihilismo activo, pero que también tiene este viraje que tú dices, ¿no? O sea, ese buscar sí es limitante porque nunca vamos a llegar a ese límite porque siempre vamos a estar regresando, o sea, va a ser el eterno retorno de tanto de afirmar, más bien como no se puede afirmar ni el ser ni la nada, ¿no? O sea, me parece que aquí lo que trata de trastocar Blanchot hasta en su propio ejercicio de redacción histórica es marcar eso, ¿no? Como históricamente en ninguno de los filósofos que se han acercado justamente o de los científicos o de cualquiera que se haya acercado a Nietzsche y trate de postularlo, siempre se ha encontrado con esa barrera, o sea, tampoco puede afirmar que es el nihilismo ni tampoco se puede retrotraer, es decir, siempre hay una búsqueda por tratar o una actividad por tratar de justamente de desarrollar este ámbito hasta cosmológico que tú hablas, ¿no? Y que es lo que me pareció muy interesante, pues porque no lo había planteado como problema cosmológico, pero ahorita que lo dices,
sí, o sea, y inclusive pensaría que hasta el Laión se quedaría un poco corto en ese sentido, porque al fin de cuentas el Laión plantaría todavía sí es una temporalidad, pero que pasa por lo humano, y justamente esta temporalidad y este ir, venir y eterno retorno de Nietzsche va más allá inclusive del humano, ¿no? ¿O cómo ves eso? Sí, sí, sí. Uy, es que tantas cosas que dijiste. Bueno, uno, lo de la ciencia, ¿no? Como sí, creo que sí tiene esa posibilidad que tú comentabas, pero mm, creo que también tiene la otra posibilidad. O sea, vamos a decirlo así, una interpretación, una valoración no reactiva desde la ciencia, desde la tecnología lúdica, ¿a qué nos podría abrir? Como, creo que sí hay unas, pues, posibilidades así que puedan, o sea, infinitas. Quiero decir que posibilidades que puedan superar el nihilismo en la naturaleza. Creo que sí, o sea, como, porque al fin de cuentas es una creación, es un momento que vio el vacío en donde estaba, se, se calcificó, se hizo tan rígida que no admite nada más, pero en ese momento de creación, ¿qué tal si volviera a ese aspecto lúdico, como aspecto lúdico creativo, entendiendo que no, ahora que, pues sí, que como terrícolas no son los únicos que habitan esa naturaleza, creo que sí habría una beta, pues donde la ciencia pueda aportar a la superación del ismo, es lo que quiero también comentar. Creo que sí. Y también por esta cosa de la simbiosis, ¿no? Como, ¿qué tal si la ciencia ahora es simbiótica? Como de hecho lo es el pensamiento, es también. Mm, y lo del tiempo no humano, sí, totalmente, como... Creo, creo que también lo que nos abre esto es entender que hay un tiempo no humano expresándose en lo humano. No, y no para reducirlo al humano, sino para abrir lo humano a lo temporal, cosmológico, universal, constelar, de las estrellas, pero también de la errancia en el universo. Y cómo estas dos imbricaciones pueden producir algo más. Bueno, pueden provocar algo más, crear algo más. Ay, creo que lo dije muy, muy general, pero te prometo que en la siguiente clase voy a hablar más de esto. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Y, bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de irnos? Porque si no, la siguiente clase vamos a ver el último apartado de este texto de reflexiones sobre el nihilismo. Esto es, vamos a ver la Nietzsche, la escritura fragmentaria. Y si nos da tiempo, voy a hablar de estas cosas bonitas, interesantes. Bueno, voy a hacer un último, digo, para insistir otra vez en esto del eterno retorno, un poco con la pregunta de Héctor, porque un poco lo había dicho, o sea, como, otra vez, pues es que hay tres, o sea, como tres planos, digamos, del eterno retorno, ¿no? Creo yo, ¿no? Uno que es el cosmológico, que tiene que ver con una temporalidad que justamente es no humana, ¿no? Todo es el tiempo del cosmos, ¿no? Otro que justamente tendría que ver, por eso sacaba yo a Deleuze, con el ayón, es decir, cómo esa temporalidad acontece en el tiempo, ¿sí? O sea, por eso es el tiempo del acontecimiento y por eso tendría que ver con el ayón. Y una tercera, que justamente es este poder hacer de ese eterno retorno algo existencial, es decir, cómo podemos asumir ese eterno retorno en términos de esto que decíamos, ¿no? Pues de la suerte, del azar, pero también esto de poder decir, como diría Nietzsche, el yo así lo quise, ¿no? Hacer de todo fue un yo así lo quise, que es como justamente esta dimensión también de esta estética de la existencia que está planteando, pero digamos que habría como una transversalidad, ¿no? Entre los tres, un poco también
como hemos estado leyendo a Quiñar, o sea, cómo en Quiñar también estos 3 momentos están también como todo el tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, habría que pensarlo más bien como una atemporalidad, ¿no? Que también es algo que está en Schelling, ¿no? Y es, no, que está en Schelling, que está en Schopenhauer también, o sea, un poco creo que la cuestión de la música en Schopenhauer justamente también va por ahí, ¿no? O sea, justo pensar en el eterno retorno en términos también. O bueno, en Nietzsche justamente, la música de Nietzsche, pues un poco está también haciendo eso, ¿no? Tratar de pensar ese eterno retorno como, como música, pero como la música de las esferas al final, ¿no? Pero también cómo se acontece en la música, ¿no? También por eso el fragmento en sí va a ser como muy importante, ¿no? Un poco para entender cómo eso atemporal acontece en el tiempo, ¿no? Pero, ya, para. Entonces ya, tenemos tarea. Pues leer eso, la Nietzsche de escritura fragmentaria, y no sé, tal vez lo de la conveniencia, ver la película, quien no la ha visto, solo los amantes sobreviven. Muy bien. Si pueden verla, estaría mucho. Ok, pues listo, ahí no está. Muchas gracias. Gracias, Leo. Seguiremos la siguiente clase. Aplausos. Muchos aplausos. Sí, todavía no termino con las metáforas cosmológicas. Todavía no.